¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, iniciamos hoy el ciclo 2025 de este programa. Año 19 que estamos al aire y lo vamos a hacer con Marcelo Capello, que fue hace 19 años también el primer invitado que tuvimos. Así que un poco es nuestro padrino, ¿no? Marcelo, gracias por venir al programa. Un gusto, como siempre. Un honor. Sí, todos estos años hemos inaugurado, me decís, bueno, es un honor para mí haber estado acompañándote. Gracias. Marcelo, bueno, el tema está echado sobre la mesa. Tenemos un presidente que está haciendo cosas, una oposición que quiere ver dónde le encuentre un flanco, pero algunas de las cosas macro que está haciendo este presidente aparentemente están empezando a dar resultados. Pero tu opinión es la que vale, te escucho. Sí, en lo que tiene que ver con la economía, el año más complicado fue el anterior, digamos, el año del ajuste, el 2024, para este presidente. Y este año se supone que va a ser más tranquilo, en el sentido de que ya hay alguna leve reactivación en la economía agregada, más allá de que hubo algunos sectores que nunca entraron en recesión, como energía, minería y algunos otros. Pero ya ahora la producción en su conjunto, en el promedio, en el PBI, está ya en números positivos. Se pasó la parte del ajuste, de la recesión, de la caída de los ingresos, porque los ingresos habían caído mucho los primeros meses del año pasado, después se recuperaron. El salario promedio formal ahora incluso es un poco mayor que en noviembre del 2023. La jubilación promedio también. La jubilación mínima está todavía un poquito por debajo que un año atrás. Entonces se suponía que este era el año donde, aunque sea un poco, iba a mejorar el nivel de actividad y los ingresos. De hecho, eso está ocurriendo y creo que va a seguir ocurriendo. Sigue el equilibrio fiscal en la nación y las provincias el año pasado también tuvieron superávit fiscal. Hubo alguna baja de impuestos, el impuesto país desapareció y bajó marginalmente, pero algo bajaron los derechos de exportación. Y además hay un ímpetu para seguir bajando impuestos. Faltaría que las provincias se sumen a ese proceso. Yo creo que en la economía las cosas vienen mejorando y es probable que así siga durante el año, pero bueno, como sabemos en estas últimas semanas, ha habido muchos errores no forzados, que a veces, hablando contigo en el pasado, dijimos, ojo que este es un gobierno donde le puede ir bien en la economía, pero que siempre puede estar a merced de los errores no forzados, ¿no? Varios importantes en el último tiempo. Y hay mucha gente que está esperando que se caiga para tirarse encima, o no que se caiga, que se debilite para ver si se cae, si le tiran encima. Políticos de la vieja tradición, esos que vivieron siempre del Estado, en algunos casos de la corrupción, o del Estado simplemente, que saben que en un nuevo modelo, con un Estado más pequeño y un sector privado más fuerte, hay menos espacio para vivir del Estado y menos de la corrupción. Y otros sectores que también a lo mejor no le va bien con este nuevo modelo están esperando para criticar. Me parece que se está viendo mucho de eso en los últimos días, las últimas semanas, como pasó en junio, julio del año pasado. Pero la economía pasó lo peor y va en una leve mejoría. No se siente tanto en el ingreso. Recién te decía que el ingreso de los trabajadores formales está mejor ya que un año atrás. No que un año atrás, sino que en noviembre del 2023, es decir, antes de que comience este gobierno. No se siente quizás tanto en aquellas personas que tienen un gasto porcentualmente mayor en servicios, porque los servicios estaban muy atrasados y se recuperaron. Y la inflación se mide para una canasta promedio, ¿cierto? Para aquellas familias que gastan en servicio, en transporte, más que el promedio, el ajuste se sintió mucho más. Y no quedan recursos para salir a comer, para otros gastos, porque hay que dedicar más que antes a pagar transporte, servicios del hogar, etc. Pero yo creo que si esto que está pasando en la política ahora se tranquiliza, la economía este año va a dar resultados positivos en términos de actividad. La inflación, si bien en febrero va a dar quizás hasta un poquito más alta que en enero, tiene mucho que ver la carne, porque la carne tiene un ciclo de precio que puede ir a contramano del resto, se llama el ciclo ganadero,
pueden estar bajando todos los precios y la carne subir. Tiene un ciclo propio de precios que tiene que ver con una oferta ganadera que cambia a muy largo plazo, porque lleva muchos meses entre que nace un animal y está listo para ser consumido como carne. Tiene un ciclo aparte y se da que en diciembre y en febrero la carne subió más que el resto, entonces el índice de precios de febrero posiblemente esté de nuevo arriba de 2. Cuando uno ya podría esperar, quizás para el mes que viene, de que la inflación pase a estar por debajo de 2% por mes, porque el tipo de cambio empezó a subir 1% por mes, lo que se llama el crawling peg. Entonces, para resumir, optimista sobre la economía, creo que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es probable que el gobierno salga con la suya en la negociación, que es un acuerdo en las próximas semanas, pero que incluye una salida del cepo después de octubre. Es probable. Una cuestión de que al salir del cepo puede haber alguna suba, aunque sea moderada, del tipo de cambio, y que por 1 o 2 meses la inflación suba, en vez de seguir bajando. Se supone que el gobierno querría que eso pase después de las elecciones de octubre, ¿no? Y a partir de allí, si hay un acuerdo con el fondo, el gobierno va a poder, cuando se salga del cepo, va a poder emitir deuda de nuevo en el exterior y pagar la deuda que vence con deuda nueva y de esa manera no perder más reservas como viene perdiendo, por el hecho que hay que pagar vencimientos en dólares y no hay financiamiento, ¿no? Entonces, con el acuerdo con el fondo, daría lugar a que las reservas empiecen a mejorar, más probablemente, que sería hoy en día el aspecto quizá más débil de la economía, ¿no? Junto con ese incipiente atraso cambiario que se puede visualizar. Hablas del cepo, ¿consideras que hay que salir en un solo momento del cepo o más alternadamente en distintos movimientos? De hecho, se está saliendo gradualmente, porque hay algunas transacciones que ya se han permitido. Creo que va a seguir siendo así. Y que va a quedar para el último el hecho de que libremente pueda comprar cualquier ciudadano dólares al tipo de cambio oficial. Porque lo que van a dejar para el último es aquello que podría generar una corrida en una situación de incertidumbre, que es, como hacemos los argentinos, ante algún evento de incertidumbre, salir a comprar dólares y hacerlos subir, a veces justificadamente y a veces injustificadamente, ¿no? Me parece que eso va a quedar para el último. El hecho de que cualquier ciudadano pueda ir a comprar y van a ir de a poco liberando. Probablemente una de las cosas que salga antes es el hecho de poder remitir utilidades al exterior. Porque si no se permite remitir utilidades al exterior, no van a aparecer las inversiones, no se van a confirmar las inversiones. Las inversiones externas, me estoy refiriendo. Eso está un poco unido a una profunda reforma laboral y una profunda reforma fiscal, ¿no? Porque si no, los inversores le están diciendo desde hace mucho tiempo, se lo dijeron a Macri, y Macri aparentemente no los escuchó, pero nosotros necesitamos que, si yo tengo que despedir a un empleado, lo pueda hacer sin tener que empeñar la fábrica. Claro. Y además necesito que el Estado baje los impuestos, pero que los baje en serio. Esa es la discusión que sigue a la discusión sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio, como se lo mide en términos reales, uno podría decir que está relativamente bajo. Si bien todavía es menor que el que recibió Milei, el dólar. El dólar está un poco más barato que cuando comenzó Milei, antes de que devalúe. Es más barato que el de Macri del 2018, el de marzo, que fue el más bajo de Macri. El dólar actual es 5% mayor que el que dejó Cristina en noviembre del 2015 y es todavía 20% mayor al del peor mes de la convertibilidad. O sea, creo que fue en noviembre y diciembre del 2000, el dólar estaba 20% más bajo que ahora. Es un dólar bajo, pero hubo otros más bajos. Ahora, cuando el tipo de cambio está bajo, quiere decir que hay algunos precios que están caros en dólares en Argentina. Entonces, alguna vez Argentina va a tener que ponerse así, bueno, a ver, en vez de recurrir como siempre lo hemos hecho a devaluar y devaluar mucho la moneda, veamos eso que está caro en dólares y veamos cómo baja. Y lo que está caro en dólares son los impuestos, por eso vos decías, reforma tributaria, bajando algunos impuestos, sí. En lo laboral el salario de bolsillo no está alto en dólares como supo estar, por ejemplo, en noviembre del 2015 o en marzo del 2018. Pero todo lo que está arriba del salario, los aportes y contribuciones,
el costo que generan los juicios laborales, las regulaciones laborales, todo eso hace que sea más costoso contratar mano de obra. Hace falta una reforma laboral, como bien decías. Continuar con la reforma laboral. Después Argentina fue una economía muy protegida en los gobiernos de Cristina y en el de Alberto Fernández, y con la protección que ocurre, algo que antes importaba, que el país importaba, se pasa a producir internamente, pero se pasa a producir internamente a un precio mayor que el internacional. Entonces todo eso está caro ahora. Con menos protección, esos bienes están caros. Los electrónicos, los automóviles y muchos otros están caros porque el gobierno los volvió caros con su política. Bueno, ahí también habrá que ver cómo bajan esos precios de aquellas cosas que producimos y que antes se importaban, con baja de impuestos, con desregulación, en algunos casos quizá con baja de la tasa de rentabilidad que tiene la empresa, pero también puede ocurrir que un precio esté alto en Argentina, pero no porque la empresa gana mucho, sino porque es poco productiva y con mayor competencia se cae, ¿no? También puede ocurrir eso. Entonces, en vez de volver a la vieja receta de evaluar, ponerse a ver en qué estamos caros y trabajar sobre eso. Impuestos, regulaciones. Ahora, como supimos hablar con anterioridad, eso es mucho más difícil. Porque tenés que ver caso por caso dónde estamos desfasados y tomar medidas para que eso se alinee con otros costos. Y eso implica pelearse con un montón de gente. Ahí me enseña que me quedan 2 minutos. Y necesito hacerte 2 preguntas. Dólar, ¿muy atrasado, medianamente atrasado o un poco atrasado? Está medianamente atrasado. Como recién, si uno lo mide contra el promedio del último cuarto de siglo, del promedio 2000-2024, está un poco más del 30% por debajo. Parece mucho. Con lo que se llama el tipo de cambio multilateral, que es contra todas las otras monedas del mundo. Si uno lo mide solo sobre el dólar o contra el dólar, el peso argentino contra el dólar norteamericano está 16% abajo, no es tanto, de ese promedio de largo plazo. Contra el real de Brasil estamos muy bajo, pero porque ellos devaloran mucho. Ese es un problema, ¿cierto? Y la otra pregunta... Está moderadamente retrasado, perdón. pero déjame agregar esto. Si de acá a unos años, no te estoy hablando de 20 años, sino de 2 o 3 años, Argentina está, entre comillas, esperemos que no sea como decía Dualde, condenado a tener tipo de cambio bajo por las crecientes exportaciones de petróleo, minería, y porque si a Argentina le va bien, van a volver los capitales fugados en muchas décadas, se van a sobrar dólares en vez de faltar. Entonces, si a cada 2 o 3 años estamos condenados a tener un tipo de cambio bajo, y ahora el tipo de cambio es bajo, ¿por qué pensaríamos que deberíamos pasar a tener un tipo de cambio alto por 1 o 2 años y después va a bajar? Claro. Más bien hagamos todas esas reformas que hacen falta para no devaluar o para no devaluar mucho, porque de todas maneras este problema del tipo de cambio bajo lo vamos a tener porque la economía argentina está teniendo un cambio estructural. No solamente vamos a ser fuertes en exportar productos agroindustriales, sino también energía y minería. Es otra economía. La última, Marcelo. ¿Cómo estás viendo la actividad de Sturzenegger en su andar de desregular toda la economía? Muy bien, ya ha actuado sobre muchos sectores. No va, y es lógico, no sacan todas las regulaciones que se necesitan juntos. Primero porque hay que irlas pensando de a una y hay que pensarlas bien, porque a veces uno puede tocar el cable equivocado, ¿no? A veces ha ocurrido en la pesca, por ejemplo, se armó un lío bárbaro con alguna desregulación que se intentó apenas entró Milei. Hay que verlas bien, pero hace falta seguir desregulando. Hay mucha gente que vive en Argentina, como dice De Pablo, haciendo cosas pero no produciendo valor. O sea, trabaja en algo pero no produce valor. Nos dedicamos a hacer trámites, ¿pero por qué? Gente que se dedica, por ejemplo, a resolver trámites, pero trámites que surgen porque el Estado exige hacer cosas que no debería exigir. Entonces esa gente soluciona un problema pero no agrega valor. Y de eso está lleno, sector público y privado. Gente que se dedican o nos dedicamos a hacer cosas que no generan valor, que son útiles, pero que no generan valor. Está bien. Gracias, Marcelo. A vos.